así porque si no, vale. Gracias. Este tipo de investigación. Esto es fácil, porque ustedes ya lo han visto. Primero hay que tener en cuenta que tenemos que comprender que la investigación es un proceso realmente científico de cómo ir determinando y descubriendo el mundo. Ya es un proceso estructurado que inicia con la observación. De hecho, ustedes recordarán que algo que siempre hemos dicho es que desde que nacemos los seres humanos somos científicos naturales que dentro del crecimiento se nos vayan quitando ciertas habilidades, pero únicamente es por el contexto social. Pero realmente nosotros los humanos somos seres científicos, seres que buscamos conclusiones. Vean al niño, observa, repite la conducta que observó, ve qué pasa con esa conducta, incluso desde chiquitos, ¿va? Aunque ustedes digan es que es un reflejo inconsciente, pero por ejemplo, el niño ve que la mamá llega cada vez que llora, llora para que la mamá llegue. Y cuando va creciendo se da cuenta de que se puede meter a la boca una pelota y saber que es lisa y que no tiene ningún sabor, o ir conociendo cosas. Esos datos son de investigación. Así que técnicamente desde que observamos un fenómeno o un proceso, somos investigadores. Ujú. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a verlo aquí. La investigación es un proceso estructurado, formal y secuencial de pasos que permiten la medición o descubrimiento de ciertas conductas o características de un fenómeno. Y sí, no me refiero a su compañero que se agarra con cualquiera, no me refiero a ese tipo de fenómenos, sino me refiero al fenómeno como tal de investigación que estamos viendo, ¿verdad? Eso es una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta de nuestro proceso de investigación, de qué es la investigación. Entonces, ¿esto qué es la investigación? Bueno, pero como toda ciencia, como toda rama, la investigación no es solamente una investigación. Existen formas de cómo llevar este proceso estructurado, formal y secuencial. Y estas formas tenemos, las podemos ir englobando en varias, pero vamos a ver dos de sus principales. Ujú. La primera, a la que llamaremos cuantitativa, que como bien sabemos es la que más utilizamos en ciencias de la salud. ¿Qué es lo que hace tan especial a este tipo de investigación? Bueno, lo que hace tan especial a esta investigación cuantitativa es simple y sencillamente de que dentro de sus características está que es más objetiva. Quiere decir, casi no da una impresión de lo que el investigador está viendo, sino que esboza la realidad como es, como se está comportando. Esa es una ventaja por la cual la usamos en nuestras ciencias de la salud. Bueno, otra cosa que podemos ir viendo es que nuestra investigación, aparte de objetiva, también es una investigación que permite una fácil medición de los datos, porque los datos obtenidos van a ser fácilmente estadificables. ¿Mm? Pero, como todo proceso, esto también lleva una serie de pasos complicados. Dentro de estos pasos que tenemos, lo primero que esta nos va a pedir es simplemente la pregunta estructural.
Y esto ya lo saben ustedes. Todo surge de una pregunta. Y la primera pregunta estructurada, ya saben que una de las formas más fáciles es el formato pico. Y de una pregunta estructurada va a partir también lo que es una guía de pasos. ¿A qué nos referimos a esto? A la elaboración de un pequeño anteproyecto que nos va a ir guiando a trabajar objetivos delimitados. Esas son de las características básicas. Otra cosa que permite estos objetivos delimitados es que permite variables que son fácilmente extrapolables por lo mismo, porque a la hora de la hora mis datos pueden servir para aplicarse a varias poblaciones. Con esto en mente, ya vamos teniendo en cuenta por qué es tan fácil utilizarlas en ciencias de la salud. ¿Ya? Entonces, la medición ya dijimos que es fácil y esta medición se hace a través de una recolección de datos. Y esta recolección de datos que tenemos va a permitir a nosotros utilizar ciertos procesos más formales para ello. ¿Qué procesos formales tenemos para recolectar datos en este tipo de investigaciones? La recolección de datos se va a hacer por boletas. La recolección de datos se va a hacer por encuestas, que no es lo mismo. Y la recolección de datos también se va a hacer por medio de test ya elaborados. Por ejemplo, ustedes van a pasar un test para la memoria, ustedes van a pasar, por ejemplo, la medición de la escala de Michigan para el pie diabético, perdón, para la neuropatía diabética, o van a pasar, por ejemplo, no sé, tal vez la escala Apache, que les puede servir para el riesgo del paciente, sobrevivencia del paciente, ¿ya? Todo esto quiere decir métodos de recolección que son fácilmente medibles y que son objetivos, ¿ya? Otra cosa muy importante de esto es que la mayor parte de estos datos pueden ser recolectados tanto de primera como de segunda fuente, ¿ya? Esto lo vamos a poner aquí como dato importante. Son aquellos datos que yo voy a recolectar de parte, de manera directa, de manera directa. Aquí me voy a decir, por ejemplo, cuando yo voy a encuestar pacientes. Un ejemplo. Y la otra sería de segunda fuente, cuando yo voy a ver papeletas. O incluso cuando yo voy a recolectar información de otras investigaciones haciendo revisiones sistemáticas o metaanálisis. ¿Se acuerdan de ellos? Que los hablamos en la cirugía. Ese es un paréntesis grande que podríamos hacer. Ok. Y por ende, mis medidas estadísticas de este tipo de investigación van a ser medidas estadísticas, tanto de tendencia central como, por ejemplo, de correlación, de correlación, de regresión, porque son fácilmente medibles, ¿ya? Entonces, esto hablando de nuestra estadística, de nuestra investigación cuantitativa, que es la más común, pero no es la única que existe, ¿verdad? Existen otras. Y, aunque ya ve esto, y aunque existe una mixta que combina los dos, por ejemplo, ustedes
algunos en su diversificado hicieron un proyecto que se llama Proyecto de Nación o Investigación y Acción. Es una investigación mixta. Está la investigación cualitativa. La investigación cualitativa también la podemos aplicar en nuestro medio, sí, pero mayormente la usamos para ciencias sociales. Y dentro de ella hay que tener en cuenta que aquí importa mucho la intervención del observador. Porque muchas veces el observador tiene que conocer el entorno donde está realizando su investigación. Por eso tiene mucho que ver con ciencias sociales. A veces los que estudian administración de empresas, los que estudian sociología, los que estudian trabajo social, muchas veces sus proyectos de EPS tienen que ir a vivir en la comunidad y ver la comunidad y conocer la comunidad para poder dar datos de esta comunidad. Y entonces vamos a ver la intervención que no existe aquí. Por ende, como ahí existe una intervención, esto le da otra característica distinta a esta investigación. Y esto permite que esto sea una investigación mayormente subjetiva. Y como permite que sea mayormente subjetiva, entonces esto hace que su medición sea un poquito más compleja, porque la medición de este tipo de investigación, lo que hace esta medición, al ser más complicada, es que se vuelve una medición no tan extrapolable. Quiere decir que no puedo pasarlo tan fácilmente a otras poblaciones porque está hecho mayormente para la población del observador y sus investigaciones. Esto complica las cosas, porque a comparación de la pregunta, aunque sí existen guías y objetivos y variables, estas características que existen también aquí permiten ser un poquito más modificables porque se adaptan a la población con la que estoy trabajando. Por eso es más de ciencias sociales. Y entonces, ¿qué hace? Esto complica un poquito porque cambia lo que es la recolección de datos. Y dentro de lo que cambia la recolección de datos es que principalmente no usa medios tan estructurados. No utiliza medios estructurados. Aunque los busca, no son su prioridad. ¿Y eso qué permite? Bueno, eso nos va a tener a nosotros con ciertas características. La primera de ellas es que, bueno, eso nos va a tener a nosotros con ciertas características. La primera de ellas es que va a utilizar, por ejemplo, entrevistas. Y las entrevistas son más personales, pero son más flexibles porque se adaptan a lo que yo estoy tratando de buscar de la persona con la que yo estoy trabajando mi investigación. ¿Ya? Utiliza encuestas, sí, encuestas guiadas, encuestas de opinión guiadas. Guiadas. Y lógicamente su técnica favorita, por eso tiene que ver mucho con la intervención, es la observación. ¿Ya? Entonces eso es muy distinto a lo que estábamos viendo anteriormente. Por ende, sus variables estadísticas no son tan fácilmente extrapolables y no es tan fácil recolectar datos de otra fuente más que de la primera fuente. ¿Ya? Tenemos que tener un marco teórico, sí, pero normalmente estas investigaciones van a partir de las cosas que yo estoy viendo ahorita, por lo cual normalmente esta investigación la podríamos considerar una investigación de fuente primaria. Fuente primaria. Bueno, eso es una. Otra cosa importantísima de esta investigación es que, a comparación de su hermana, las medidas estadísticas cambian un poquito porque se van a adaptar a la realidad de esta población. Medias, medianas, modas van a estar, la tendencia central está, pero aparte de la tendencia central, entonces tenemos que buscar nosotros Chi Cuadrado, Student, Fisher,
que a veces no utilizaríamos de otro lado o que las podemos usar, pero no llegan a la misma calidad, ¿ya? Así que estas sí nos dan una luz, no son malas, porque el fin de estas no es tanto generar datos para otras poblaciones. El fin de estas tiene una finalidad mucho mayor. Y para aquel que trabaje en el gobierno o que vaya a trabajar en el Estado le va a servir mucho. Porque la finalidad de estas, su fin primordial, es la realización de proyectos que beneficien al grupo estudiado. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Digamos, aquí yo en esta investigación cuantitativa puedo comprender cuál es la relación que existe entre la mala calidad del agua potable y la gastroenteritis en las poblaciones guatemaltecas y cuáles son los principales elementos de esto. Pero acá puedo comprender yo por qué el agua está maltratada en la población de Quetzaltenango, digamos, y en qué sectores se desarrollan más gastroenteritis debido a esta mala agua potable y qué proyecto voy a dejar yo para mejorar esta agua potable. Cambia un cachito el enfoque, ¿ya? Su enfoque de este es el trabajo en la localidad y su enfoque de este es la generación de datos que permitan laborar para muchas más poblaciones. Esto hablando de tipos de investigación. Ambas tienen también muchos riesgos. O sea, ninguna de ellas se escapa de lo que son, ninguna de estas dos se escapa de tener errores. Y esta palabra ya la hemos usado en cirugía y lógicamente ninguna de estas se escapa de tener sesgos. La mayor parte de estos sesgos son de selección, un sesgo de selección de población, por ejemplo. Un sesgo de publicación, puedo utilizar fuentes que ya están citadas. E incluso pueden existir sesgos de mala selección del método, ¿verdad? Y todas ellas deben de respetar los principios éticos de la investigación. Entonces, ambas deben de respetar los 4 principios. Y el principal, la autonomía del paciente, autonomía, beneficencia, beneficencia, la no maleficencia y la justicia. O sea, el hecho de que el paciente pueda decidir cuándo estar o no estar en el estudio, el hecho de que el paciente lo que esté haciendo sea para su beneficio, el hecho de que el procedimiento al que está sometido no le haga daño, y por último, el hecho a que todo paciente sea tratado de la misma manera. Entonces, esto es algo que ambas deben de respetar. Y si vamos al punto central de todo, ambas nacen de esto. Ambas nacen de la pregunta. Tal vez aquí podemos poner que el centro es toda investigación nace de una idea convertida, una idea transformada en pregunta bien elaborada. ¿La cualitativa tiene objetivos? Sí, tiene objetivos, no digo que no. La diferencia es que, pues, aunque son importantes, esta de aquí, su idea, los objetivos son beneficiar a la comunidad en desarrollo. Hasta donde vamos con lo que tenemos aquí de nuestro mapa mental de hoy, en las formas de investigación. ¿Tenemos dudas, doctores? ¿Todo bien? ¿No hay quejas? Bueno. Ok, entonces esta de hoy es nuestra clase y de lo que vimos es nuestro parcial. No sé si alguien tiene dudas tanto de la